Les saluda Mijail Baiton. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante denominado régimen de excepción, a raíz de la coyuntura nacional, y no solo nacional, sino internacional en la que vivimos, debido al estado de emergencia. Para tal efecto vamos a hacer un análisis constitucional del régimen de excepción, que es el término correcto de la situación en que actualmente vivimos. Esto está regulado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. El régimen de excepción, también conocido como la dictadura constitucionalmente aceptada. ¿Y a qué hace referencia el tema de dictadura constitucionalmente aceptada? Es que en un régimen de excepción se limitan o restringen derechos, lo mismo que ocurre en las dictaduras, ¿no? Sino que en esta situación de los países democráticos, esta restricción es legal, tiene una base constitucional. Esto debido a un fundamento jurídico de la dictadura, haciendo una retrospección, tendríamos que referirnos al derecho romano estrictamente, donde los cónsules romanos, cedían su poder a un dictador, cuando la república estaba en riesgo, cuando la ley o la integridad nacional estaba en riesgo. Sobre esa circunstancia el dictador tomaba, valga la redundancia, decisiones importantes para recuperar este orden que ha sido afectado. Bueno, todo ello a razón de su famoso aforismo, ¿no? Salus populi suprema lex est. Esto significa, la salud del pueblo es la suprema ley. Y para recuperar esa salud, evidentemente, se tenía que tomar decisiones dictatoriales. Hay un autor que habla de esto, es Clinton Rossiter, que menciona, ¿no? El dictador romano asume todos los poderes, no para subvertir, sino para defender la república, la constitución y la independencia. A su vez, quisiera hacer referencia a Andrés Jaurió, que menciona, la democracia es el diálogo entre el poder y la libertad. ¿Qué ocurre cuando el poder se superpone sobre la libertad? Pues caemos en un despotismo. Y viceversa, ¿qué ocurre cuando la libertad excede los límites del poder? Caemos en una anarquía. Entonces, si se hace uso excesivo del poder, caemos en despotismo. Si se hace uso excesivo de la libertad, caemos en una anarquía. Tenemos que estar en el punto intermedio. Eso es una democracia. Bien, yendo al punto concreto, en el artículo 137, como hice referencia inicialmente, el régimen de excepción comprende dos estados de excepción. Por un lado, el estado de emergencia y el estado de sitio. En cuanto al estado de emergencia, que es el primero en analizar, debemos mencionar lo siguiente. Hay causas para declarar el estado de emergencia, son 4 causas. La primera es la perturbación de la paz, la perturbación del orden interno. La tercera causa es la catástrofe. Y la última y cuarta causal es grave circunstancia que afecte la vida de la nación. Respecto de la primera y la segunda causal, ambas tienen una relación, ¿no? Lógicamente, si se altera el orden interno, se altera la paz. ¿Qué ocurre cuando hay una manifestación popular sustentada en el derecho a la huelga, pero esta se sale de la senda del parámetro legalmente establecido? Es decir, se afecta a la propiedad pública o privada, se bloquean carreteras. Entonces, cuando ocurre esta situación, ya amerita como causal para declarar un estado de emergencia. Recordemos lo que pasó en Arequipa en el año 2002, en el gobierno del otrora presidente Alejandro Toledo, cuando se quería privatizar aquí en Arequipa Egasa y Ejesur. Fruto de esta iniciativa neoliberal, lo que ocurrió es que hubo una manifestación popular, y esta manifestación terminó en un reclamo masivo, evidentemente, de la gente, por lo que el gobierno de Toledo declaró el estado de emergencia y hubo toque de queda, incluso, ¿no? Entonces, recordemos que esta situación paró hasta que se levantó, evidentemente, la manifestación. Sin embargo, también el gobierno tuvo que dar un pie atrás con la privatización, por lo que no se logró el cometido del gobierno de ese entonces. Otra situación es lo que ocurre en las zonas mineras, por ejemplo, ¿no? Las Bambas, Conga, Tía María, en la que la población sale a protestar, pero ya cuando excede los límites legales de la protesta y altera el orden público, es causal para declarar el estado de emergencia y retomar ese orden. La tercera causal, analizando la tercera causal para declarar el estado de emergencia, es la catástrofe, ya sea natural o artificial.
nosotros vivimos en un país donde adolecemos mucho de las catástrofes naturales, el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, las lluvias torrenciales, etc. Debido a estas circunstancias se declara también el estado de emergencia en determinadas zonas, las zonas afectadas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se declara el estado de emergencia? Bueno, lo que ocurre es que el Estado le pone especial atención a esa zona, a través de la exoneración de ciertos impuestos o tributos, o incluso desembolsando un presupuesto adicional sobre la zona afectada, ¿no? Sin embargo, tenemos una cuarta causal. Esta se denomina grave circunstancia que afecte la vida de la nación. Bien, esta circunstancia es, vamos a decirlo así, inusual, pues no se ha declarado el estado de emergencia anteriormente por esta causal. Grave circunstancia que afecte la vida de la nación. Bueno, nunca nos imaginamos que iba a haber una pandemia que nos iba a tener relegados a todos en nuestras casas. Lo hubo en este momento. Esto implica cualquier situación que afectara la vida de la nación, como en este caso la pandemia, que ha generado un estado de emergencia. Sobre este estado de emergencia debemos decir que la consecuencia directa es la suspensión de determinados derechos. En el caso concreto, se suspenden 4 derechos importantes. El primero es la libertad y seguridad personal. El segundo derecho suspendido es la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Estos 4 derechos importantes, fundamentales desde ya para los seres humanos, se suspenden, o mejor diré, se restringen, porque no es que se suspendan, se limitan o se restringen. ¿Qué ocurre con esto? Pues la libertad personal, yo no puedo hacer, vamos a decirlo así, bajo el precepto constitucional de la libertad, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de hacer lo que ella no prohíbe. Pero en este caso estamos ya limitados en esa libertad. Inclusive el domicilio. Nosotros conocemos jurídicamente que la única manera para afectar el domicilio de una persona es por mandato judicial o flagrante delito. Bueno, hace poco nos hemos enterado de un conocido jugador o exjugador de fútbol, actual asistente técnico de la selección peruana, Norberto Solano, quien estaba en una reunión celebrando un cumpleaños, al parecer, e ingresaron al domicilio sin más ni más. Bueno, porque está suspendida la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Como tal efecto. Luego la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Nosotros no podemos caminar libremente por donde querramos y a la hora que querramos, porque también se encuentra restringido. Bien, debemos mencionar que el estado de emergencia tiene un plazo. Este plazo es de 60 días. Estos 60 días, si no son suficientes, se puede prorrogar por 60 días más, prorrogables por 60 días más. Evidentemente, para declarar el estado de emergencia se requiere la emisión de un decreto. Para el caso concreto, el decreto supremo con el cual ha sido declarado el estado de emergencia es el 044-2020. Si es que hubiera una prórroga, se tiene que emitir un nuevo decreto prorrogando este estado. ¿Qué ocurre con las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia? Son las que asumen el control interno. Es ahí la razón por qué las Fuerzas Armadas están en las calles. Lo que sí más bien tienen que hacer es un trabajo conjunto con la policía, porque de acuerdo a la Constitución, la única persona o la única autoridad que podría detener a los ciudadanos sería la policía. Por eso es que intervienen de la mano y conjuntamente. Ahora, es importante mencionar que durante el estado de emergencia no se puede desterrar a nadie. ¿Bien? Vamos con el estado de sitio, porque muchos confunden esta situación, ¿no? Consideran que el estado de sitio no es necesariamente parte del régimen de excepción. Bueno, el estado de sitio es el segundo estado de excepción. Las causas para declarar este estado de sitio son más graves que el estado de emergencia. A razón. Primera causa, guerra interna o guerra civil. Segunda, guerra externa. Tercero, invasión. Y cuarta causal, peligro inminente de que ocurra cualquiera de las anteriores. Entonces, si hay una guerra, evidentemente lo que se declarará será el estado de sitio. El plazo para declarar el estado de sitio, y vean ustedes la diferencia con el estado de emergencia, es solo 45 días, porque los efectos restrictivos son más gravosos. ¿Qué ocurre si esos 45 días no son suficientes para retomar el orden? Bueno, se prorroga 45 días más,
Pero esta prórroga requiere, a diferencia del estado de emergencia, la aprobación del Congreso. Es decir, en la prórroga del estado de emergencia no era necesario la intervención del Congreso. En el caso del estado de sitio, la prórroga requiere necesariamente de la aprobación del Congreso. Ahora, ¿qué ocurre con los derechos suspendidos en el caso del estado de sitio, no? Y esto es importante mencionarlo. De acuerdo al artículo 137, lo leo literalmente, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o se suspende, ¿no? ¿Qué menciona esta situación? A ver, les comento concretamente. Lo que ocurre en el estado de sitio es que, a diferencia del estado de emergencia, que se suspenden solo 4 derechos taxativamente enunciados, en el estado de sitio se suspenden todos los derechos, salvo los que estén expresamente mencionados en el decreto que declare el estado de sitio. O sea, solo haremos referencia a aquellos derechos que no se suspenden. Todos los demás quedan suspendidos. He ahí la razón de la importancia, primero, de que el plazo es menor, y segundo, de que si se requiere una prórroga, el Congreso intervenga. Bien, ahora, ¿qué ocurre con estos estados de excepción, tanto el estado de emergencia o el estado de sitio? Puede declararse en todo o parte del territorio peruano. Es decir, podemos declarar, como ha ocurrido en el estado de emergencia, en todo el país, o podemos declararlo en ciertos departamentos. Esto me lleva a pensar de que hay ciertas regiones en el Perú que no representan un número alguno de afectados por el famoso coronavirus, ¿no? El COVID-19. Lo que ocurre es que si seguimos con esta declaratoria de emergencia nacional, la afectación de esos lugares donde no existe contagio, sí se va a ver seriamente afectada en la economía, ¿no? Entonces sería bueno analizar que la declaratoria, en todo o en parte, valga decir, determinadas zonas, lugares o localidades, ciudades me refiero, donde existe este contagio, deban mantenerse esa declaratoria propiamente, pero en otras zonas yo creo que tendríamos que repensar un poquito, porque hemos visto ya los efectos nocivos de no ir a trabajar, de estar solo en cuarentena, que evidentemente afecta la vida de la nación, valga la redundancia, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con las garantías constitucionales? A ver, los derechos fundamentales de la persona están reconocidos en el artículo número 2 de la Constitución Política del Perú. Y en el artículo 200 tenemos a las famosas garantías constitucionales, que son mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Es decir, si a una persona le afectan sus derechos fundamentales, puede hacer uso de estas famosas garantías constitucionales para restaurar la situación de sus derechos al estado anterior a la afectación del mismo. Estas garantías ya son muy conocidas, el habeas corpus, el habeas data, acción de amparo, etc. Pero vayamos con 2 garantías importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 2 garantías de las 6 que nunca se suspenden a pesar de haber régimen de excepción. Esto es el habeas corpus y la acción de amparo. Estas 2 garantías constitucionales son importantísimas. La primera, el habeas corpus, protege la libertad, y la acción de amparo protege todos los demás derechos que no estén protegidos por el habeas corpus y el habeas data. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la interposición de estas garantías, ¿no? Si a una persona le restringen su libertad, es detenida bajo el criterio del efecto del estado de emergencia, esta persona queda habilitada para presentar su habeas corpus y será un juez penal, porque él es el que recepciona estas demandas constitucionales, será el juez penal quien analice 2 cosas, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida restrictiva, a fin de ver si es justificada o no la detención. Entonces, aquí estamos analizando algo importante, porque pese a que el derecho a la libertad puede estar restringido, pero eso no le quita que pueda presentar un habeas corpus para recuperar su libertad. Y es que a veces se ha visto casos en los que no hay justificación para detener. ¿Qué ocurre si una persona acude, como bajo los parámetros que se ha otorgado en este estado de emergencia, al mercado y tiene su DNI, pero sin embargo es detenido? ¿Puede haber el caso? Puede haberlo. Y esta persona evidentemente presentará su habeas corpus para recuperar esa libertad en caso, evidentemente, la autoridad lo analice pertinentemente, me refiero al juez penal. Bien, el Congreso
¿Y qué rol tiene el Congreso respecto de toda esta figura excepcional, ¿no?, en el régimen de excepción? Bueno, en principio, el Ejecutivo, es decir, el presidente con el Consejo de Ministros, declaran el estado de emergencia o de sitio a través de un decreto supremo. Sin embargo, tienen que dar cuenta al Congreso de lo que van haciendo durante estos estados. No es que el Congreso simplemente esté figurativo, tiene un rol importante porque es el fiscalizador y evidentemente tiene mecanismos de control sobre el Ejecutivo, porque está bien que la dictadura constitucionalmente aceptada recaiga sobre el Poder Ejecutivo, estrictamente sobre el Presidente de la República, pero no puede cometer excesos, como por ejemplo el exceso que está cometiendo, a mi parecer, como ya lo analizaremos en un video posterior, respecto a la liberalidad que tienen ahora las Fuerzas Armadas de disparar en obediencia de su deber, pero han eliminado el término, el procedimiento reglamentario, ¿no? Esto va a llevar a una situación bastante peligrosa para los derechos, considero yo, que ya lo analizaremos detenidamente. Sin embargo, debemos mencionar lo siguiente, que el Ejecutivo tiene pesos y contrapesos, y quien hace el contrapeso, evidentemente, es el Poder Legislativo. Rol importante de los nuevos parlamentarios que tienen que tener un rol participativo durante este estado de emergencia. Bien, esto ha sido todo. Una breve síntesis final. Haremos una serie de videos posteriores a fin de analizar diferentes situaciones que se van emergiendo durante este régimen de excepción. Buenas noches.